tumulto. La polis griega fue mucho más que un simple encuentro de personas decididas a vivir en el mismo territorio. La polis en Grecia fue la razón de ser del hombre. Aristóteles se refería de la siguiente manera: el hombre y la ciudad y el hombre en Grecia son la misma cosa. Consideraba al hombre, él y su ciudad. El hombre fuera de la polis aparecía mutilado, fuera de su verdadera esencia. Por eso no había castigo más grande para un griego que el exilio de la ciudad. Para resumir la cosmovisión griega de la ciudad, me voy a remitir a una leyenda. En una de las tantas invasiones que recibieron las ciudades griegas en su historia, en una de ellas, cuando la ciudad griega fue sitiada por los invasores, las autoridades de la ciudad griega le pidieron a las personas al mando del ejército que no quemen la ciudad. Los invasores, fieles conocedores de los griegos, hicieron sacar a todas las personas de la ciudad. Cuando se aseguraron de ello, quemaron la urbe. Esta leyenda nos enseña que la ciudad para los griegos es mucho más que estructuras edilicias. La ciudad es la unión de personas hacia un fin, hacia el bien común. Esta es la esencia del libro: volver a la sustancia común de la comunidad, de los seres humanos, vivir en armonía. El capítulo 7 trata de los recursos municipales, pero en este caso solo voy a hacer referencia directa a las tasas municipales. Ellas serán la excusa para que hagas una crítica a la disciplina que amo profundamente, aunque no te lleguen a los talones. Conocer el derecho es de suma importancia. Cuando lo conocemos, sabemos dónde estamos parados, a qué atenernos. La existencia del derecho necesita indefectiblemente de la existencia de la sociedad. El derecho es consecuencia directa de la sociedad. En ese sentido, Carlos Cosio fue acertado al decir que el derecho es conducta de interferencia intersubjetiva. Hay dos formas de llegar al derecho. Una es la razón, el camino que la mayoría de la doctrina toma y crea enunciados teóricos interminables. La segunda es pensando el derecho. Heidegger decía que pensar es situarse frente al acontecimiento y preguntar. Conocer su esencia. Utilizar las estéticas es un buen camino para conocer los porqués del derecho. El derecho debe ser interrogado constantemente y debe responder. Cuando se queda en silencio, entramos en la zona gris, en el silencio de la ley. Y en ese preciso momento, la realidad material donde el derecho tiene su razón de ser, deja de tenerlo. Me pregunté por las tasas municipales. Creo que es un claro ejemplo de la no respuesta del derecho. Un ejemplo de la incertidumbre, aunque parezca una cuestión mínima, puedo asegurar que así empieza una bola de nieve sin fin, donde el derecho del más fuerte se hace carne y aplasta todo a su paso. ¿Qué son las tasas municipales? La doctrina lo conceptualizó como una especie de género de tributo, agregando que son prestaciones obligatorias establecidas por ley tendientes a la cobertura del gasto público. Pero ahí no termina la cuestión. La doctrina agrega un requisito fundamental: el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio público. Recuerden siempre eso. La contraprestación del servicio parece ser la esencia y la diferencia que tiene una tasa municipal y un impuesto. Mi curiosidad no quedó salvada. Quise ir más allá. Acudí a la fuente de la tasa, las que se manifiestan en la ley, en la carta orgánica, en la ordenanza. Pero estas no son las tasas, no son las fuentes denominadas tradicionales que te enseñan la facultad como la ley, la doctrina, la jurisprudencia, etc. Me fui más allá. Centré mi atención en el prederecho. ¿Qué es el prederecho? Son los factores ideológicos informadores, son la génesis de lo que será derecho. En el caso de las tasas, su prederecho está directamente vinculado con la recaudación de la hacienda pública. Nos remontamos a la época en que los municipios eran simple dependencia del gobierno provincial. Me refiero antes de 1994. Siguiendo este comentario reflexivo, me queda decir que el derecho no es una idea lógica, es una idea de fuerza. Claramente lo decía Hegel. De esta cuestión hay infinidad de ejemplos.
Pensemos en el divorcio de los años 80. Yo no nacía todavía. La sociedad, a través de su fuerza y de la realidad de los hechos, fue en cierta forma creando derechos. La legalización del divorcio fue el resultado de una lucha social. A modo de ejemplo de esta lucha permanente, podemos citar a de Molombe, jurista francés, que hizo un comentario del Código de Napoleón en 31 tomos. 2 los dedicó al matrimonio y 1 al divorcio. En este último, el autor sentaba su posición diciendo que el divorcio es contra natura. Lo consideraba un acto en franca contraposición con la naturaleza. Llegamos al presente con una realidad distinta. Esa es la lucha por el derecho. Otro ejemplo, la flexibilización laboral. Nuevamente acudimos a una lucha ganada por el liberalismo económico en desmedro de los trabajadores. ¿Y qué decir del matrimonio igualitario? Cabal ejemplo de esta lucha, de esta fuerza, que se plasma en la ley, el previo cambio de los hechos en la realidad. Ahora me gustaría ir a un ejemplo práctico. Supongamos un supermercado X, en donde su propietario en los últimos 3 años nunca pagó la tasa en relación a la salubridad e higiene. Un día el municipio lo intima al pago, pero resulta que el local comercial en los últimos 3 años jamás fue visitado por los inspectores municipales que se dedican a la salubridad e higiene. Me pregunto, ¿el comerciante tiene que pagar o no? Las tasas municipales son esa zona gris, donde su cobro y ejecución específica es sensible, pero su impugnación en caso de inexistencia de la prestación del servicio es casi imposible. Seguramente lo es porque el derecho no responde. ¿La tasa municipal es un impuesto o es un pago por contraprestación del servicio? Me vuelvo a preguntar. Uno de los requisitos que exige la Constitución Nacional a los impuestos es que no fueran confiscatorios. ¿Acaso la inexistencia de la prestación del servicio seguida de su cobro no termina siendo confiscatorio? Pregunto. Tomé las tasas municipales como base de mi crítica en principio porque es la situación más cercana que se da entre un municipio y su comunidad. Es una situación que revela mucho más de lo que parece y creo que esa idea de fuerza, esa lucha por el derecho, también se puede plasmar en la relación municipio y comunidad para lograr una relación más equitativa, más clara, más fiel. A todo esto hay que tener en cuenta que el centro de imputación normativa del derecho son ustedes, somos todos. El derecho debería al menos ser claro. Para terminar voy a dejar algunos interrogantes de los que si en algún momento tienen ganas, reflexionen. Somos seres hacia la muerte. Platón decía que una vida sin examen no valía la pena ser vivida. Seguramente siguió a Sócrates, quien decía que los hombres debían examinarse constantemente hasta llegar hasta su propia oscuridad. ¿Qué tan capaces somos de volver a las fuentes? De ser él y la ciudad. ¿Qué tan capaces somos de ser nuevamente nosotros y la ciudad? La ciudad y nosotros son la misma cosa. Tenemos el coraje suficiente de trascender a nosotros mismos y reinventar una sociedad capaz de albergar en armonía a nuestros hijos, nietos, sobrinos, amigos, vecinos. Que nos quemen la urbe, pero que jamás nos quemen la ciudad. Yo confío en ustedes. Muchas gracias.